Autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum, me complace, aparte de darles los buenos días, me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta primera edición de Tribuna Euskadi de este presente curso, que organizamos con la colaboración y el patrocinio de BBK, Petronor y Orange. Agradecimiento, lógicamente, en primer lugar dirigido a la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga, que ha aceptado nuestra invitación a ser la primera ponente de este nuevo ciclo de Tribuna Euskadi. Yo creo que no debería excederme mucho en presentarla, puesto que es conocida, si no de todos, de la mayoría de ustedes, pero simplemente recordar que ella nació en Irún, que después de cursar una licenciatura en Derecho se metió en esto de la política, empezó por la vida municipal como concejal de su pueblo natal y luego pasó, eso fue en 1995, solamente con 24 años, y luego en 1998 accedió por primera vez al Parlamento que hoy preside, al que ha pertenecido sucesivamente en 3 legislaturas. Es, como ustedes saben, militante del Partido Popular de Euskadi y yo diría que es en estos momentos una de las figuras más expuestas a la mirada pública de la nueva etapa política que se ha abierto en esta tierra. Ella lo es además de forma activa y yo creo reflejar, si no una frase suya, sí un sentimiento suyo o un propósito suyo como presidenta de la Cámara Vasca, diciendo que ella tiene como objetivo provocar el encuentro entre diferentes y el acuerdo entre distintos. No sé si de eso nos hablará, pero desde este momento la tribuna es suya. Muy buenos días y muchas gracias, Enrique Badía, por tu amable presentación. Quisiera dar las gracias también a Nueva Economía Forum por invitarme a esta conferencia, tener la oportunidad de reunirme con todos ustedes y gracias también, como no, a los patrocinadores de este foro, porque sin duda están contribuyendo a que desde su prestigiosa tribuna se expongan y debatan y se expongan también a la luz pública las cuestiones de actualidad que a todos interesan. Muchas gracias. Señoras y señores, los emprendedores vascos se enfrentan hoy a grandes obstáculos. En esta intervención quisiera referirme a 2 de ellos. El primero, la peor crisis económica global desde la Gran Depresión de 1930. Estamos en una grave espiral que ha puesto en jaque nuestro modelo de desarrollo. Durante el festín de la prosperidad se hacían pocas preguntas. Hoy son demasiadas las interrogantes. Han quedado al descubierto las hondas fisuras de la economía española que hasta hace poco eran disimuladas con finos parches. Parecería que en algún momento, sin darnos cuenta, hemos perdido el norte en el desenfreno y la artificialidad del crédito fácil. Y esto sucedió a pesar de un sistema bancario, el español, que ha dado ejemplo de responsabilidad, prudencia y confianza. Mientras las grandes entidades financieras del mundo colapsaban, nuestros bancos han soportado con tesón el temporal. Pero ni aun así nos salvamos de los agujeros negros creados por la maraña financiera global. Sufrimos todos, hay que decirlo también, una resaca económica por la noche de excesos financieros de unos cuantos, agravada en España por el nivel de desempleo que alcanza unas cotas alarmantes. Y el País Vasco, pese a su característica fortaleza dentro del panorama ibérico, no se ha salvado. En Euskadi hemos mantenido tradicionalmente una economía real, no afincada sobre el castillo de naipes del crédito y la especulación. Nuestros empresarios han constituido la vanguardia económica de España durante más de un siglo. Sin embargo, esta vez la tormenta también nos ha alcanzado de pleno. Nuestra producción industrial ha descendido severamente este año, casi un 25% según datos del Eustat.
y es que un eclipse de estas proporciones simplemente no podía dejarnos escapar. Según las últimas estadísticas presentadas por el Instituto de Empleo, el desempleo en Euskadi ha subido en casi un 47% desde el año pasado, dejándonos una tasa de paro del 7,8%. La economía vasca está estrechamente vinculada al exterior. Somos el territorio de España más volcado a la exportación y eso nos hace muy sensibles a la disminución de la demanda mundial generada por la debacle financiera. Los números son bastante explícitos. Las exportaciones han experimentado una caída del 35% interanual durante el segundo trimestre. De acuerdo con información presentada recientemente, la crisis que afecta a Europa también se ha hecho notar mucho. Las exportaciones hacia otros países de la Unión Europea disminuyeron, en comparación con el año pasado, en más de un 39% durante el segundo trimestre de 2009. Todos nuestros socios comunitarios están pasando problemas similares a los nuestros y se nota. En países como Alemania, Francia, Portugal, Italia y Bélgica, la demanda de productos vascos cayó en un 30%, en el mejor de los casos, y en el peor hasta por encima de un 50%. Estas cifras hablan por sí solas sobre la profundidad del problema. Pero a pesar de este desolador panorama antes referido, creo sinceramente que el País Vasco sentirá antes los esperados signos de recuperación internacional. Un dato esperanzador es que estamos fortaleciendo nuestros vínculos transatlánticos. Estados Unidos es cada vez más importante como destino de nuestras exportaciones y también de nuestras inversiones. Es el segundo receptor de inversión vasca detrás del Reino Unido. Los primeros signos de despertar económico al otro lado del Atlántico repercutirán sin ninguna duda en Euskadi. Lo mismo es de esperar con respecto a nuestros principales socios europeos, como Alemania y Francia, que confiamos recuperen pronto el camino de la normalidad. En todo caso, estoy convencida de que todas las instituciones vascas deben asumir una significativa cuota de responsabilidad en la reformulación económica de este país. Hoy, sin embargo, no he venido a hablarles de los fantasmas de la economía mundial, tema sobre el cual bastan y sobran los análisis más autorizados. El segundo problema al que me quiero referir, que hacía referencia al principio de mi intervención, es el que nos concierne a todos los presentes. Es de alcance local, tiene matices más dramáticos, aunque sean menos visibles. Hablo, como se imaginarán, de la extorsión que sufren los empresarios vascos por parte de los terroristas. Tradicionalmente, el obstáculo clásico de la iniciativa empresarial ha sido el poder político en sus diversas formas de presentación. No quiero decir con esto que la intervención estatal signifique inexorablemente un lastre ilegítimo, porque eso sería inexacto, cuando no falso. Quiero decir únicamente que la reivindicación histórica de la clase empresarial se ha definido normalmente en la defensa de la libertad económica frente a la interferencia estatal. La propia noción de los derechos constitucionales nació allá, por el siglo XIII, de la mano de la burguesía inglesa frente a los abusos de la corona. Unas veces con acierto y bajo el amparo de legítimas razones, otras veces con flagrante desatino. Lo cierto es que los gobiernos han impuesto durante el último siglo innumerables restricciones a la libertad económica de las empresas. Sea como sea, es innegable que los términos convencionales del discurso liberal económico hasta hoy giran fundamentalmente en torno a la dialéctica entre iniciativa privada y regulación estatal. En el País Vasco, no obstante, esta cuestión se presenta anómala, distinta. Aquí, el mayor freno de la iniciativa empresarial es generado por un enemigo menos visible. Uno que, a diferencia del Gobierno, obra por fines ilegítimos, sin aval democrático, con afanes totalitarios y que cuenta con métodos de coerción inhumanos.
Quienes conocemos el medio sabemos de la relevancia de este factor, la extorsión de los terroristas, en la vida económica de Euskadi. La reciente y desgarradora pérdida de Ignacio Uría nos sirve de vívido testimonio. Ignacio fue sumado a una larga lista de 41 empresarios vascos que han sido infamemente asesinados a lo largo de medio siglo por parte de la banda terrorista ETA y que forma parte de un triste catálogo de casi 900 vidas perdidas. Esta cifra, desalentadora de por sí, es, sin embargo, equívoca con respecto a la extensión real del problema. No incluye a los miles de emprendedores vascos que siguen estando expuestos diariamente a la extorsión del terrorismo, que siguen recibiendo cartas con amenazas, así como diversas señales de intimidación. Debe ser irreproducible esa sensación fría que recorre la médula cuando llega una de esas cartas. ¿Por qué?, se preguntará la mayoría. ¿Por qué razón me veo amenazado cuando he dedicado mi vida a contribuir a la prosperidad de esta región, a crear fuentes de riqueza? La respuesta de cada individuo frente a esta situación no es predecible. Unos se han quedado, otros se han tenido que marchar, otros han preferido callar. Todos tuvieron y tienen sus razones. Su propia familia, las familias de sus colaboradores, el sueño de toda una vida, la mera desilusión y la absoluta impotencia, todo esto seguro pasa por la cabeza cuando se recibe esas infames cartas. Sabemos de sobra que los únicos y verdaderos cobardes son ellos, los terroristas, pero lastimosamente sabemos también que son ellos, además, los únicos insensatos capaces de menospreciar la vida de los demás. Hace pocos meses, el Ararteko presentó un informe extraordinario titulado «La atención a las víctimas del terrorismo en Euskadi», que describe muy bien la hondura de este problema. Sustentado en un profundo y nutrido análisis, dicho documento señala que, con evidente razón, que la victimación terrorista supone una violación grave de los derechos humanos, cuestión que no solo incluye a los fallecidos y sus familiares, sino a todos aquellos que sufren la carga del miedo permanente. Apunta que al menos 42.000 personas han sufrido algún tipo de extorsión o amenaza por el solo hecho de pertenecer a algún colectivo o relacionarse con empresas que operan en Euskadi. Repito, 42.000 personas. Esta situación no es normal, no lo es para nada. Es solo comparable, por ejemplo, con la vivida por las víctimas de la camorra en algunas partes de Italia, donde impera la ley del miedo. No nos resulta sorprendente por ello que días atrás Roberto Saviano, el famoso y valiente autor del libro Gomorra, haya vinculado a ETA con la mafia napolitana. No nos resulta difícil de creer a quienes defendemos la libertad en Euskadi. ¿Qué diferencia hay, al fin y al cabo, entre ETA y la camorra? Ambas son organizaciones que viven del miedo que generan, de la extorsión, de la muerte. Ambas tienen el apoyo de unos cuantos que por ignorancia, temor o conveniencia los secundan. ¿Qué es ETA en el fondo sino una camorra con pretensiones ideológicas? Los mafiosos italianos, por lo menos, no se escudan detrás de eslóganes vacíos. Aceptan su calidad de criminales sin más. Saviano ha dado un impresionante ejemplo. Decidió renunciar irremediablemente a su libertad por luchar por la libertad de los demás, por denunciar una verdad latente y cruel. Lo mismo que han hecho y hacen muchas personas en Euskadi cuando se quedan a crear empresas, a crear riquezas, arriesgando sus propias vidas. Sin embargo, la situación vivida en Italia ha encontrado la atención pública mundial, mientras la situación de los empresarios vascos apenas es conocida fuera de las fronteras españolas, aun pese a tener tintes todavía más dramáticos en ciertos casos.
creo que el propio discurso mediático no ha adoptado aún los términos propicios para describir la magnitud que esta amenaza representa para quienes se ven expuestos a la extorsión de ETA por constituir una situación, como dije antes, con matices muy específicos. Porque, como también dije antes, aquí en el País Vasco, el principal enemigo de la creatividad empresarial es el terrorismo organizado. Por tanto, hablemos más alto y más claro que nunca sobre la necesidad de defender la libertad creativa frente a la amenaza del terrorismo. No solo la vida es lo que está en juego, sino la libertad de crear, piedra angular del desarrollo social y económico. Ramiro de Maeztu, inolvidable escritor vitoriano de la generación del 98, decía que a la libertad hay que apreciarla por las cosas que con ella se consiguen. Si es así, ¿qué más apreciable que la libertad ejercida para crear fuentes de empleo, para generar riqueza, para contribuir al desarrollo de una sociedad? Si Maeztu tenía razón y la libertad se valora según sus objetivos, la importancia de la libertad de los empresarios vascos es simplemente incalculable y debemos luchar todos por defenderla. Ello implica ofrecer conceptos definidos y buscar un discurso claro para llegar a segmentos más vulnerables a la manipulación emocional e ideológica. No solo basta con tener razón. Hay que encontrar los medios de divulgar la verdad, hay que llegar a la gente. En esto los políticos debemos asumir un alto grado de responsabilidad. Los sectores que dan cobijo al terrorismo han sido muy hábiles en crear bombardeos de epítetos y eslóganes vacíos. Por ejemplo, llaman fascista a todo el que lucha por defender la libertad en esta tierra, a todo el que no acepta su proyecto totalitario. Si no fuese por la gravedad del asunto, esto resultaría una paradoja cómica para cualquier persona con sentido común. No hace falta un análisis muy profundo para darse cuenta que son los propios etarras y su entorno los únicos que hacen honor a ese calificativo. Los episodios frecuentes de intimidación pública que han sufrido muchos empresarios y personajes políticos en algunas localidades vascas nos recuerdan al modus operandi de los famosos camisas pardas, esa temida guardia de choque con la que el Partido Nacional Socialista Alemán agitaba las calles y agredía a todo aquel que osara cuestionar sus verdades. Y es que el aparato de propaganda etarra conoce esos métodos muy bien. Sabe que la repetición maquinal de epítetos exime a sus seguidores del más mínimo razonamiento. Solo encontrando vías de expresión adecuadas podremos contrarrestar la maliciosa propaganda que inunda de odio nuestra sociedad. Debemos plantar cara al discurso que se alimenta fundamentalmente del desconcierto existencial propio de la juventud. ETA y su entorno siguen en un monólogo muy desgastado, pero aprovechan la vulnerabilidad que en algunos jóvenes causa la falta de madurez intelectual. Saben que ahí está su caldo de cultivo. Tal como hacían las juventudes hitlerianas con los adolescentes alemanes, les enseñan a odiar, les llenan de mentiras. La falta de conceptos propios, ajustados a nuestra particular situación, no constituye una cuestión baladí. Es, por el contrario, un impedimento para encontrar fórmulas de expresión precisas, conceptos claros que nos permitan trasladar a la opinión pública vasca y mundial el anatema que esta situación supone para nuestro sistema de convivencia política. Las instituciones del Estado de Derecho deben siempre encontrar parámetros de referencias claros, conceptos precisos para explicar sus acciones de cara a la sociedad. Quizás no ponemos el énfasis que deberíamos en la defensa de la empresa vasca, en la pelea diaria que se libra por la libertad económica en Euskadi y en las repercusiones que eso tiene en el desarrollo integral de la sociedad. Necesitamos hoy más que nunca del espíritu creativo que ha guiado siempre a la empresa vasca durante casi siglo y medio de historia.
porque la principal contribución de este sector de la sociedad no está en la mera recompensa material reflejada en fríos balances anuales. La ganancia material es el efecto secundario del proceso creativo y este es la verdadera esencia que hace invaluable la libertad económica de los individuos. La auténtica contribución de nuestros emprendedores viene de allanar el camino en el que se libere el potencial creativo de una estirpe, la vasca, que se conoce aventurera y capaz. Esa camorra fundamentalista que busca secuestrar nuestra identidad no puede ahogar el espíritu creativo de un pueblo que, si por algo se ha destacado, es por su habilidad de vencer la adversidad. Nuestras abruptas montañas nos han enseñado que no hay camino fácil a la cima y nos recuerdan siempre que el afán de superación personal es y será el motor fundamental del progreso colectivo. Son tiempos muy complicados, pero no es la primera vez que nos enfrentamos a una crisis económica de magnitudes impensables. Encontraremos la solución, como lo hemos hecho en el pasado. Esto servirá para hacernos más fuertes. Si hay algo bueno en crisis como esta es que despierta nuestro instinto creativo. Como bien decía el padre del proyecto europeo, Jean Monnet, los seres humanos solo aceptan el cambio resignados por la necesidad y solo ven la necesidad durante las crisis. Hasta ahora he insistido en la creatividad de los empresarios. Pero ¿y qué pasa con el espíritu creativo de nosotros, los políticos? La razón fundamental por la que he citado antes la frase de Monnet es porque la misma iba dirigida fundamentalmente a la clase política de la Europa de la posguerra, que había experimentado el trágico resultado del extremismo ideológico que impera cuando desaparece la creatividad política. Porque el desconcierto que genera en las épocas de crisis, cuando son verdaderamente hondas, tiene un efecto muy curioso en los políticos. Nos lleva a la polarización, nos lleva a buscar enemigos a los cuales culpar y a olvidarnos de buscar soluciones eficaces a los problemas reales. La incertidumbre se refugia muchas veces en el dogma, terreno en el que algunos se sienten seguros, donde los prejuicios y los eslóganes vacíos pueden llegar a suplantar a la razón y la creatividad. Por eso los políticos debemos apelar más severamente que nunca a nuestra propia capacidad de crear, de imaginar soluciones viables y no aferrarnos a moldes ideológicos que no tienen cabida en la actualidad. Debemos ser prudentes, eso sí, pero sin renunciar por ello en ningún momento a aplicar nuestra capacidad creativa. Esto implica, claro está, grandes dosis de honestidad intelectual y fundamentalmente de humildad. Porque hay que aceptar que no tenemos todas las respuestas y no tenemos por qué tenerlas. A lo que estamos obligados es a buscarlas incansablemente. Pero para encontrar soluciones debemos primero oírnos los unos a los otros, sin tapujos partidistas, sin prejuicios, tratando de aprender unos de otros. Lo más importante es tener una verdadera disposición para escuchar a los agentes sociales, económicos y financieros que tienen mucho que decir. No es fácil, porque muchas veces las voces de la sociedad civil se funden en un murmullo que se escucha a lo lejos, eclipsado por las polémicas partidistas, que en estos momentos como este, deben estar aparcadas. La creatividad en Euskadi, como en toda España, debe ser la fuerza motriz que no solo impulse a la empresa, sino también a una clase política que corre el riesgo de desgastarse ampliamente si no afronta el reto con entereza de una vez y por todas. Debemos aspirar a un nuevo entendimiento entre los partidos y los diversos sectores
que componen nuestra realidad empresarial. Solo así podremos asegurarnos unas mínimas condiciones que hagan posible la vuelta al camino de la prosperidad. Todos estamos juntos en esto y debemos contribuir activamente, porque recordando una frase de Goethe, solo gana libertad quien la conquista todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Pasamos acto seguido al coloquio. Les recuerdo que pueden dirigir sus preguntas a la mesa a través de los impresos que tienen encima de sus mesas, valga la redundancia, o bien pidiendo la palabra, que cualquiera de nuestras azafatas les facilitará un micrófono. Vamos a ver, por empezar hay varias cosas ya. Por empezar por una cosa que tocaba usted en la casi última parte de su intervención respecto al fenómeno terrorista. ¿Aprecia usted cambios en el ámbito, en el entorno o el ámbito de cobertura de la gente que está empeñada en esta vía, llamarla de alguna manera? Si aprecia usted cambios en el entorno, en el ámbito que da cobertura a ese grupo que todavía está empeñado en esa vía, en la vía terrorista. Pues ojalá, pero hoy por hoy me parece que desgraciadamente estamos en la misma situación. Bien. Otro tema que también le suscitan, también al hilo de su intervención, dada la gravedad de la crisis y un poco haciendo mención a lo que usted abordaba en la última parte de su intervención, ¿no cree usted que se echa en falta por parte de la sociedad un acuerdo de los partidos frente a la crisis que sí, por ejemplo, en Euskadi se ha dado frente a otra situación, a otro fenómeno? Hombre, yo creo que sí. Es decir, que si hacemos un ejercicio, como decía en mi intervención, de honestidad intelectual, pues es lógico que los ciudadanos ahora mismo, pues lo que estén pidiendo a los políticos es que tomen decisiones que sean lo más eficaz posibles para salir de esta situación de crisis, y que si esto pasa por llegar a acuerdos entre diferentes, pues que sea así. Y yo creo que está en los políticos el tratar de llegar a esos acuerdos, pero como he dicho antes, es una cuestión de voluntad y de escucharse por parte de las diferentes partes que tienen que llegar a ese acuerdo, ¿no? Yo creo que precisamente en el País Vasco se ha abierto una nueva etapa, y creo que con dos partidos a priori tan antagónicos como puede ser el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi, pues estamos siendo capaces de llegar a acuerdos precisamente porque tenemos puesto en el horizonte el bienestar de la sociedad vasca. Y eso es lo que nos mueve a llegar a acuerdos que a priori pueden parecer extraños, y sobre todo pues hacer un ejercicio diario de responsabilidad, porque como yo también decía, esos enfrentamientos diarios de los partidos políticos hacen difícil que pues nos podamos aislar aquí y tomar esas decisiones, pero me parece que ahora mismo la sociedad vasca es lo que nos está pidiendo, y creo que debemos seguir por ese camino. Pues llega ahora una pregunta un poco que insiste en el tema. ¿Le plantean en qué términos de acuerdo está pensando cuando habla de un nuevo entendimiento entre políticos y agentes sociales y económicos? Pues mire, yo creo que el diagnóstico de la situación está muy claro. En la situación en que nos encontramos, creo que la prioridad, aparte de la lucha antiterrorista, es la lucha contra la crisis, y lo que hace falta es sentarse y exponer cada uno cuáles son sus ideas y sus propuestas para salir de esta crisis y llegar a un acuerdo entre todos. Eso supone, pues una nueva situación, y eso hacer un ejercicio de cada uno de los partidos, de cada uno de los agentes, de querer y tener voluntad de sentarse en una mesa y llegar a acuerdos, ¿no? Yo creo que es el momento que nos toca vivir. Es un momento de una crisis muy profunda, y ahora mismo es cuando yo creo, desde mi punto de vista, que se va a medir la talla de los políticos. Perdone que sea un poco machacón, pero ¿algún aspecto le parece especialmente urgente para ponerse de acuerdo?
Mire, yo creo que ya están encima de la mesa, es decir, diferentes partidos nos hemos puesto de acuerdo en que hay alguna serie de medidas urgentes que sí que hay que tomar. Yo creo que en esta situación de crisis debemos, en primer lugar, pues ir a una austeridad de la Administración. Tenemos que analizar cuáles son los sectores ahora mismo sociales que más están necesitando la actuación. Y yo creo que ahora, es que no me gustaría hablar como el Partido Popular, porque entonces ya sé que mañana me criticarán. Entonces, yo lo que creo es que ya se están poniendo encima de la mesa iniciativas, propuestas importantes, algunas que afectan, por ejemplo, a los autónomos, y que en eso, que yo creo que son iniciativas que pueden ser apoyadas por todos los grupos o por lo menos por los partidos mayoritarios de Euskadi, pues deberíamos hacer un ejercicio de responsabilidad y dejar de lado esas rencillas y saber que lo que estamos es en un momento importante en el que se tienen que tomar decisiones para salir de esta crisis y me gustaría que el País Vasco fuera el primero que saliera de la crisis. Pues seguimos con la crisis. ¿Le parece a usted que se está aprovechando demasiado esta crisis para despedir trabajadores? Mire, yo creo que la situación es muy complicada y además, afortunadamente, estamos en un Estado de Derecho y un expediente de regulación de empleo no es algo que se pueda hacer así, se saca de la manga, sino que esto pues tiene que cumplir una serie de requisitos establecidos en la ley. Estamos, afortunadamente, en un Estado que da garantías a los trabajadores y estoy segura que todos los expedientes de regulación de empleo que se han planteado, que cuentan con el visto bueno del Gobierno vasco, pues han sido necesarios. Y lo deseable es que cuanto antes se acabe con esa situación. Pues pasando de acuerdos posibles o virtuales a acuerdos reales, le plantean si siente usted algún tipo de desconfianza después de que el actual Lehendakari diera marcha atrás a la moción en Álava a la que se había comprometido. Hay otra pregunta relacionada con esto, pero se la hago después. Muy bien. Bueno, yo, más que desconfianza, sinceramente lo que siento es pena. Me da pena que lo que ha ocurrido en el País Vasco, y creemos que es algo positivo, y lo creemos tanto el Partido Socialista de Euskadi como el Partido Popular, ese cambio no haya sido posible en Álava. Pero también es cierto que tenemos que seguir, mirar hacia adelante. Y lo que tendremos que trabajar desde el Partido Popular en este caso es para que en las próximas elecciones el Partido Popular vuelva a ganar las elecciones en Álava con una mayoría lo suficientemente amplia para no tener que estar dependiendo de otros partidos. Bueno, pues le decía que había otra y hay otra. ¿Cree que tras esto el Partido Socialista de Euskadi se acercará o se aliará con el Partido Nacionalista Vasco después de haber impulsado el Plan E Vasco sin consultarlo con el Partido Popular y tras lo que dice quien plantea la pregunta, el guiño de Erkoreka en Madrid? Mire, yo creo que lo importante de todo esto, yo la verdad es que cada día que leo los periódicos esto es como un coqueteo, ¿no? Y entonces unos momentos el PNV está más cerca, el otro le hace otro guiño, el otro... Vamos a ver, yo creo que lo que aquí hay es un acuerdo entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular Vasco, un acuerdo que además está puesto en negro sobre blanco, que lo conoce toda la ciudadanía vasca. Además, este acuerdo se puede ver claramente en qué términos nos afecta a los dos partidos y todo el que se quiera sumar a ese acuerdo será bienvenido y además será muy positivo. Y además, que yo lo he dicho varias veces, no entiendo que ningún partido, después de leer esas bases, esos puntos de ese acuerdo, no se sume, sinceramente. Y lo demás, pues bueno, ya eso tendría que contestarlo pues el próximo viernes, me parece que está aquí Iñigo Urkullu y probablemente le podrá contestar mejor a esta pregunta. Se lo preguntaremos. Muy bien. Le plantean, ya un poco relacionado con su actual responsabilidad como presidenta del Parlamento,
que por cierto le planteé una pregunta que trasladan. Dice que su conferencia ha sido una sorpresa para una persona porque dice que no ha mencionado usted nada relacionado con su cargo institucional actual y que si hay algún motivo especial de que no lo haya hecho. No, la verdad es que creía que en este foro al que se me había invitado, pues creía que este tema era más adecuado, pero bueno, yo estaré encantada de volver otra vez y dedicar pues otra conferencia a la actividad parlamentaria. Estaré encantada y además para mí es un orgullo y me parece que es un puesto de responsabilidad que la verdad lo he asumido con mucho orgullo, sobre todo con mucha ilusión y me encantará hablar cuando sea preciso, no tengo ningún problema. Tiene usted la invitación permanente a este foro para hablar de lo que quiera, como hoy. Y hablando del Parlamento, le plantean si tiene el Parlamento vasco fluidos contactos con los parlamentos de otras comunidades autónomas. Tenemos un órgano que ya estaba establecido, que es un órgano que reúne a todos los presidentes de los parlamentos autonómicos. Cada año nos reunimos, en él se exponen diferentes temas que en ese momento puedan ser de actualidad. Y la verdad es que, bueno, yo soy novata, entonces acabo de llegar y precisamente la primera reunión que hubo me tocó en medio de toda la vorágine del pleno de investidura y demás y no pude asistir, pero la verdad es que ya es un órgano que viene trabajando desde hace mucho tiempo. Y lo que sí es verdad que durante esta legislatura hemos pensado también en la mesa el poder establecer contactos con otros parlamentos autonómicos. Y a lo largo de los próximos meses haremos diferentes visitas. Bien, vuelve otra pregunta relacionada con lo que abordábamos al principio. Dice que, dadas las distintas cuestiones que están pendientes de posible acuerdo o que exigen un acuerdo entre los dos grandes partidos a nivel estatal, es decir, Partido Popular y Partido Socialista, como la Constitución, la reforma de la educación, la reforma autonómica, la reforma laboral, etcétera, ¿convendría una tregua al estilo del País Vasco o una gran coalición tipo Alemania? Bueno, la verdad es que yo creo que estamos en dos situaciones muy distintas, pero fíjese, yo creo que es cuestión de voluntad. Y, de hecho, en el último debate que se ha producido en el Congreso de los Diputados sobre la situación económica, en este caso el Partido Popular ofreció un pacto en materia económica. Es verdad que con un condicionante, es que no toquen los impuestos, pero ya hay esa voluntad y también por parte del Gobierno de España se ha ofrecido el iniciar unas conversaciones para llegar también a un pacto en educación, que me parece fundamental, el tema de la educación. Yo creo que es uno de los grandes pilares y sobre los que tampoco se está haciendo o no se está haciendo mucho hincapié. Y me parece que al final nosotros no competimos con el resto de países en otras materias, sino con personas, con lo cual debemos de cuidar su formación y ser los mejores. Y yo creo que en este aspecto tenemos mucho camino por recorrer. Yo creo que es deseable el llegar a acuerdos. Es complicado, pero yo creo que es deseable el llegarlo. Y eso requiere pues de un ejercicio importante de honestidad, de humildad y muchísima voluntad y responsabilidad. Aparte de eso, ¿cree usted que es una utopía? En este momento, digo. No, mire, yo creo que no es una utopía. Al final es la esencia de la política. Yo creo que la política es o debe ser llegar a acuerdos. Desde mi punto de vista, yo concibo así la política. ¿Vale? Puede parecer esto un poco utópico, pero yo concibo así la política. Ser capaces de llegar a acuerdos y además que esos acuerdos sean eficaces y sean buenos para la sociedad. Yo lo entiendo así. Pues volviendo a acuerdos, ¿podría usted hacer un balance de los 4 meses del Gobierno de Patxi López desde sus expectativas políticas institucionales? Mire, yo cuando me han preguntado y me han hecho esta pregunta, que me la han hecho ya varias veces, he querido distinguir dos aspectos en cuanto a la actuación del nuevo Gobierno vasco. Y también desde la consideración de que tampoco llevan mucho tiempo,
yo sé lo que es llegar a una institución y ponerte a trabajar y la verdad es que es complicado, con lo cual los primeros momentos son muy difíciles hasta que comienza esa actividad, ¿no? Y quizás a veces somos un poco injustos a la hora de calificar las acciones de un gobierno, pero sí que creo que con objetividad y viendo el momento en el que estamos, yo distinguiría dos aspectos. Un aspecto es ese aspecto que me parece muy importante y que creo que está en la base de este cambio, que es la lucha contra el terrorismo y el de ganar espacios de libertad. Yo creo que en ese aspecto está teniendo una actuación, desde mi punto de vista, positiva, una actuación que además creo que la sociedad vasca la está percibiendo de una manera positiva. Yo creo que eso es una realidad. Pero hay otro aspecto, que es el aspecto económico, que a mí, sinceramente, me tiene preocupada. Creo que nos fuimos de vacaciones sin tener nada encima de la mesa. Afortunadamente hemos vuelto y ya hay algo encima de la mesa, que creo que todavía hay que trabajarlo, pero sí que es verdad que me preocupa mucho ese aspecto económico y me preocupa también porque al final el Partido Socialista es el que está gobernando en el País Vasco, pero también sus recetas son las del presidente Zapatero. Por tanto, me preocupa doblemente esa situación, sobre todo por la improvisación que me parece que está habiendo por parte del Gobierno de España. Pues como tema económico importante le plantean el tren de alta velocidad vasco. ¿Cree usted que hay suficiente ayuda de las comunidades vecinas para que el proyecto llegue a buen fin en plazo previsto? Lo de las comunidades vecinas es nuevo. Yo creo que primero los que nos tenemos que poner las pilas somos nosotros y los que tenemos que apostar por el tren de alta velocidad somos los vascos. Yo creo que hemos apostado, la sociedad vasca está, completamente decidida y es consciente de que esta es una infraestructura necesaria, completamente necesaria. Y lo que creo es que tiene que haber también ese mismo impulso por parte de las instituciones. Y le puedo asegurar, mire, yo es una de las cosas que en campaña electoral, en esta última campaña, creo que hemos estado hablando todos los días. Y yo especialmente como guipuzcoana, porque veía con preocupación que los tramos guipuzcoanos y vizcaínos iban a una velocidad que el guipuzcoano no tenía. Y el guipuzcoano es el que depende de la gestión del Gobierno vasco. Y, por tanto, yo ahí estaba pinchando todo el día porque me parece que es importante que esta infraestructura salga adelante. Me parece también importante por la otra vertiente, desgraciadamente, que tiene y además que viene en relación con la intervención que he tenido hoy, ¿no? Que es el tema del acoso terrorista. Yo creo que esta infraestructura tiene que estar entre las prioridades del Gobierno vasco, que es el momento de hacer el esfuerzo, porque es que si no, valga la redundancia, perderemos el tren, ¿eh? Y esto lo estamos viendo cuando vamos al resto de España y podemos coger un AVE, nos vamos de Madrid a Málaga, de Málaga, es que nos estamos quedando atrás y eso no es propio de los vascos, el quedarnos tan atrás como nos estamos quedando con el tren de alta velocidad. Una pregunta que tiene que ver con su recorrido personal político. No es frecuente, aunque ahora ocurre un poquito más, el tránsito de la política municipal a, digamos, la política de mayor ámbito. Usted lo ha hecho. ¿Cree que es bueno, que es malo, que es innecesario, es distinto? ¿Cuál es su experiencia en ese tránsito? La verdad es, creo que es completamente distinto. No digo nada que no se haya hecho otras veces y que tiene la mayoría de las personas tienen esta percepción, los que también son concejales, y es que el ayuntamiento o el ser concejal te permite un contacto más directo con los ciudadanos, ¿no? Pero realmente en el Parlamento Vasco, quizás es porque yo he estado mucho más tiempo en el Parlamento Vasco que en un ayuntamiento, la verdad es que en el Parlamento Vasco es donde realmente he aprendido lo que es la política, es decir, donde tienes que llegar a acuerdos, donde tienes que hacer discursos. Me parece que es otro estatus, me parece que donde se vive, desde mi punto de vista, la política en más pura esencia, ¿no? En el Parlamento. Yo creo que sí. Y lo que tienes igual, quizás no estás tan cerca de las personas en el Parlamento, pero al final estás tomando decisiones que les influyen exactamente igual que en el ayuntamiento, ¿no? Pero quizás no tienes al vecino que te toca la puerta del despacho y te dice, oye, me pasa esto con tal. Quizás eso no está.
Pues hablando de municipios, le preguntan su opinión sobre el referéndum de ayer en Arenys de Munt, en el Maresme catalán, y algunas voces que aquí en el País Vasco han resucitado el tema de la consulta popular. Si tiene alguna opinión al respecto. Pues mire, yo creo que, con todos mis respetos, porque cada cual tiene su opción, creo que el circo ya lo ha montado, es decir, yo creo que ya ha sido portada en todos los periódicos y ya sabemos que en un municipio en el que gobierna Esquerra Republicana, pues tienen un 40% de personas que quieren la independencia. Es decir, es una realidad que existe hoy día en España, que hay en algunas comunidades autónomas en las que algunas personas quieren la independencia. Bueno, pues estamos en una democracia y eso es perfectamente canalizable. Es decir, uno puede ser independentista y estar, ¿verdad?, en una institución y demás. Pero creo, sinceramente, que en estos momentos que estamos viviendo, yo no sé cómo lo habrán cogido todos esos trabajadores que están ahora mismo pendientes de un ERE, que su puesto de trabajo está pendiendo de un hilo, el que se haya montado esto en este municipio, ¿no? Y que la primera preocupación de este alcalde no sea el empleo de sus ciudadanos, sino el hecho de si somos independientes o no, ¿no? Y entonces también me hacía gracia porque este alcalde estaba encantado de la vida porque se había celebrado el referéndum y además un 40% había ido a votar. Claro, de lo que no hablaba era del otro 60%. Es decir, no hacía ninguna reflexión en este sentido, ¿no? Y sí que me gustaría decir que también, si esto ha ocurrido, es también porque hay algunos que han mirado hacia otro lado. Y también creo que tienen una responsabilidad, tanto el Gobierno de Cataluña como el Gobierno central. Me parece que todos tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad, pero en este caso creo que se han mirado para otro lado y creo que eso no es responsable. Bien, pues recuperando el tema terrorista, puesto que han llegado más preguntas relacionadas con él, hablaba usted en su intervención de la juventud y de ETA. La pregunta es, ¿cómo es posible que la juventud actual, la mejor formada y con mejores recursos probablemente de la reciente historia, se vea atraída por ese mensaje radical? Pues yo no sé si es exactamente la mejor formada, porque, mire, yo es que esto le he dado muchas vueltas y sobre todo hay algo que me preocupó muchísimo y es cuando tuve la oportunidad de hablar con el Ararteko sobre un informe que se había hecho y el dato de esa cifra de jóvenes que aceptaban la violencia como una forma de reivindicar cosas y de conseguir logros políticos. A mí me dejó perpleja, porque claro, es que es como reproducir la sociedad actual a las generaciones futuras. Con lo cual dices, esto no se va a acabar, o sea, esto algo estamos haciendo mal y no somos capaces de trasladar lo que yo les decía, mensajes claros para que haya todavía jóvenes que esto no lo vean como algo anormal. Y la verdad creo que lo estaba diciendo también en mi discurso, ahí tenemos que hacer un esfuerzo por parte de las instituciones, porque además yo creo que si todos los que somos vascos y conocemos un poco la trayectoria, y yo pues toda mi vida la he vivido en el País Vasco y en Irún, y he visto compañeros míos, porque ahora cuando veo las fotografías de los que componen los comandos de ETA, pues son más jóvenes que yo, pero hubo un momento en que tenían mi edad y que algunos sabía quién eran porque había coincidido con ellos pues en la universidad o en alguna o en la calle, o les conocía, ¿no? Y entonces, claro, en ese momento piensas y dices, bueno, ¿cómo puede ser que esto esté ocurriendo, ¿no? ¿Cómo puede ser que no seamos capaces de estas personas hacerles ver que no se puede utilizar la violencia? Porque, claro, nos estamos jugando el futuro. Por eso me parece que esto tiene que ser una prioridad. Por eso me parece importante, y creo que además es de justicia reconocerlo, que el Gobierno vasco está trabajando sobre un plan que además quiere llevar a las aulas, porque es ahí donde hay que empezar. ¿Por qué? Pues porque todos hemos visto, como les decía, la evolución de estas personas y sabemos que con 14, con 15 años te venden unos ideales que tú ni te planteas si son verdad o no. Y te crees que puedes cambiar el mundo y te crees Robin Hood.
y lo que estás haciendo es desgraciarte la vida. Es que tienes que tener a alguien que te lo diga. Porque además en ese mismo estudio se veía algo, que además me lo dijo el Ararteko, que es como una pescadilla que se muerde la cola, pero que empieza la familia. La primera fuente de donde nacen estas ideas, la familia. Luego están los amigos y, por último, el colegio. Entonces, claro, tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que como padres tenemos en todo esto. Y una responsabilidad, además, que no la podemos delegar en el colegio, ni muchísimo menos. En el colegio tendremos que pensar o tendremos que velar porque los mensajes del colegio no sean contradictorios con los que yo le estoy trasladando en casa. Pero es que es fundamental. Me parece que es que si no, seguiremos en esta misma situación. Porque, desgraciadamente, sigue habiendo todavía personas que están dispuestas a seguir intoxicando a los jóvenes. Y además que les intoxican, y esto sé por experiencia de gente cercana, les intoxican de una manera que además los padres a veces no somos conscientes. Y es que, por ejemplo, pues mi hijo ha empezado en un club de montaña, que no tengo nada en contra y hay buenísimos y es estupendo y además el deporte es buenísimo, pero un club de montaña, y resulta que uno no indaga sobre ese club de montaña y el club de montaña en realidad lo que es un grupo de gente del entorno radical que lo que hace ahí es generar un grupo que dependen unos de otros, que se relacionan solo entre ellos, y esto es una realidad que existe. Por eso creo que hay que hacer todavía una labor pues muy importante, y sobre todo porque nos estamos jugando el futuro. Yo creo que es algo que realmente a mí me está preocupando, que es algo que lo sabemos, pero que parece que cuando ya te lo ponen negro sobre blanco eres más consciente. Y creo que ahí, de verdad, que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y entre todos es entre todos. Es decir, aquí no vale descargar la responsabilidad solo en el Gobierno vasco. Es decir, aquí están todas las instituciones involucradas. Todos los grupos políticos debemos estar involucrados en esto. Y poner muy claramente las líneas divisorias entre lo que está bien y lo que está mal. Bien, pues siguiendo con el tema terrorista, lo que usted ha denominado presión mafiosa ejercida sobre el empresariado vasco, quien plantea la pregunta opina que tiene una escasa repercusión o hay una escasa información sobre ello difundida a nivel internacional. Y la pregunta es si tiene usted alguna interpretación o cree usted que existe algún motivo por el que esto ocurre y si, por ejemplo, ese motivo puede ser el miedo. Puede ser, yo no tengo la respuesta, no sé exactamente por qué ocurre esto. Puede ser por el miedo, puede ser también porque, bueno, pues una de las reacciones lógicas, humanas, entendibles y que creo que son respetables es que cuando uno está en esta situación lo que tiene es miedo y lo que hace es esconderlo. Probablemente lo primero que hagas es esconderlo en la propia familia. Y de ahí, pues, lógicamente no va a llegar más. Y por eso creo que lo que tenemos que hacer es... Yo creo, no hay que pedir a nadie que sea héroe. Yo siempre suelo decir esto, porque hay mucha gente que cuando te preguntan sobre el tema de ETA dicen, ¿cómo hay gente que no habla, que no dice? Y vamos a ver, no puedes pedir a la gente que sea héroes, ni muchísimo menos. Es decir, creo que para eso estamos otros, que hemos dado un paso y que tenemos la obligación de decirlo. Yo al menos lo asumo así. Yo no le puedo pedir, por ejemplo, en el caso de Guipúzcoa, de pueblos pequeños de Guipúzcoa en los que hay una gran presión, yo no puedo pedir a las personas, a los ciudadanos de ese municipio, que se manifiesten en contra de ETA. Porque sé que para ellos es un gran esfuerzo, que tienen que vivir el día a día y luego tienen que vivir con ese miedo y vivir en esa situación de que has dado un paso y que sabes que vas a tener consecuencias. Y tienes consecuencias con tu familia, con tu trabajo, con todo. No le puedes exigir eso a una persona. Por tanto, esa es la responsabilidad que tenemos ahora mismo los políticos, de abrir esos espacios de libertad para que esas personas puedan dar ese paso. Y esa es la gran esperanza que yo tengo en el País Vasco. Porque si yo he dado ese paso, es porque creo en los vascos. Porque estoy convencida y soy consciente del daño que ha provocado durante todos estos años ETA y su entorno. Soy consciente de eso.
Y como lo sé que nosotros no somos ni peores ni mejores que el resto de las personas del mundo, somos iguales. Y entonces estoy convencida que en la medida en que los ciudadanos desde las instituciones vean que se les protege, darán ese paso. Y yo creo que está por descubrir ese gran momento, o por lo menos es lo que a mí me mueve, ese gran momento en el que los ciudadanos digan lo que piensan. Si es que aquí no se dice lo que se piensa, lo que piensa uno, es que no lo dice la gente. Es que tú llegas a un municipio, y en el caso del Partido Popular ya no les quiero ni contar, pero tú llegas a un municipio en Azpeitia, me pasó la última vez, llegué a Azpeitia después del asesinato de Ignacio Uría, se me acercó una señora por detrás y me dijo, hola, soy militante del PP. Y le dije, anda, pues está aquí Antonio, si quieres, Antonio Basagoiti, si quieres te lo presento. No, hoy ni se te ocurra, otro día y iré a San Sebastián. Eso es una anormalidad, que es que te duele. Es que dices, pero bueno, ¿dónde estamos? Esa es la realidad que tenemos. Por tanto, por eso es importante el cambio. En eso es en lo que pensamos, o por lo menos pienso yo cada mañana, después de este acuerdo al que hemos llegado con el Partido Socialista, esto es en lo que yo pienso para afrontar el día y para, de alguna manera, ponernos por encima de las rencillas que podamos tener entre los dos partidos. Me acuerdo de esas situaciones. Y por eso es importante esto. Por lo menos es lo que a mí me mueve en el día a día. Otra pregunta. ¿Cree que, como dicen ellos, existe un problema político sin resolver como base para dar respuesta o canalizar la respuesta de las personas independentistas? Mire, yo a estas alturas de la vida creo que tenemos posibilidades más que suficientes para debatir. Tenemos instituciones en las que se puede debatir, en las que cabe todo tipo de debates y para tratar de llegar a acuerdos si hay que llegar a algún acuerdo. Y yo creo que ese debe ser la vía para poder bueno, pues, canalizar, como usted me decía, pues alguno puede tener o puede sentir que existe un conflicto o que hay algo sin resolver y que hay que resolverlo. Bueno, pues tiene usted el Parlamento para, en cualquier caso, proponerlo y ponerlo encima de la mesa. Muy bien, pues para cumplir el horario y agradecer su presencia, su participación en este foro, Mario Fernández, presidente de BBK, va a cerrar el acto en nombre de la organización y los patrocinadores. Por favor. Sí, muchas gracias. Simplemente para agradecerles a todos ustedes su asistencia. Para mí es una satisfacción que el primer acto público como presidente de la BBK sea precisamente esta presentación, tanto por razón de la persona que ha intervenido como por el hecho de que estamos hablando de un foro que tiene por objeto sencillamente, con la ayuda de los tres patrocinadores, hacer lo necesario para que haya un instrumento donde alguien que tenga algo interesante que decir lo pueda explicar con libertad. En este caso, además, no solamente había una persona que tenía algo interesante que decir, sino que lo ha hecho con contundencia y con brillantez. Simplemente agradecerles a ustedes, agradecer a la señora Quiroga su intervención y hasta la próxima intervención. Muchas gracias.